Estamos de regreso con el retiro virtual de Ministerios Ebenecer. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto poderles saludar. Agradecido con Dios y con nuestro apóstol Sergio Enríquez por la oportunidad que nos da de poder compartir el mensaje de su palabra a través de este retiro virtual. Quisiera poder compartir con ustedes un tema titulado Recuperando la presencia de Dios. Pero antes de poder entrar de lleno al mensaje de la palabra de Dios, quiero rogarte en el amor de Cristo que ahí donde estés escuchando esta transmisión, me ayudes a orar para que sea el Espíritu Santo de Dios ministrando nuestro corazón y ayudándonos a poder ser obedientes a la palabra de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te exaltamos, gracias te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo por esta hermosa oportunidad que nos das de poder compartir el mensaje de tu palabra. Yo no sé qué corazones, Dios mío, han de escuchar este mensaje, pero tú sí lo sabes. Háblanos, Señor. Por méritos propios no soy merecedor de poder, Dios mío, tener esta hermosa oportunidad de compartir tu palabra, pero es por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo que tenemos esta bendición, Señor. Y queremos, Dios mío, hacerlo en santidad, en integridad. Ayúdanos a poder compartir tu palabra con humildad y con denuedo para la gloria de tu nombre. Santifícanos en tu verdad, Señor, y sensibiliza nuestro corazón, no solo para escuchar el mensaje de tu palabra, sino para poder ser obedientes, Dios mío, al consejo que tienes preparado en esta hora para nosotros. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, por esta bendición. En tu nombre, Cristo Jesús, reprendemos toda oposición a tu verdad y a tu Espíritu Santo en nuestra vida. Una vez más, en tu nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, repito, quisiera compartir con ustedes un tema titulado Recuperando la presencia de Dios. Y para esto quisiera dar lectura al libro de los Salmos, el capítulo 51, versículo 10 al 14. Nos habla, ¿verdad?, el salmista David, justamente después de que había pecado de adulterio con Betsabé. Y la palabra de Dios dice de la siguiente forma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Amados hermanos, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, es bien hermoso, porque el Espíritu Santo de Dios llena nuestra vida, llena nuestro vaso para la gloria y honra de Dios. Empezamos a ser guiados por el Espíritu Santo, empezamos a sentir su presencia constantemente sobre nuestra vida, y eso es bien hermoso, insisto. Pero muchas veces llega un momento, ¿verdad?, si nos alejamos de Dios, si nos dejamos de ser constantes en la búsqueda de su presencia, si hacemos a un lado la palabra de Dios como la hizo el rey David, ¿verdad?, y por eso pecó con Betsabé a través del adulterio. Muchas veces cuando entonces hacemos, insisto, a un lado la palabra de Dios en nuestro corazón ya no se goza de las cosas de Dios. Y eso es producto de que la presencia de Dios se ha ido apagando constantemente en nuestras vidas, ¿verdad? Y a veces llegamos a decir a hermanos en Cristo, a personas: es que ya no siento la presencia de Dios, ya me cuesta sentirlo, ya voy, me congrego, pero ya no siento lo mismo que al inicio. Y eso pasa, insisto, porque de algún modo, ¿verdad?, hemos pecado delante de Dios, y el pecado nos roba la intimidad con el Espíritu Santo de Dios.
El pecado nos roba la unidad, la comunión con Dios Padre, ¿verdad? Pero también, amados hermanos, si nos empezamos a aislar, si empezamos a dejar de tener comunión con Dios, automáticamente empezamos a tener, ¿verdad? Aislamiento también del pueblo de Dios. Nos empezamos a alejar del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo. Y es que, insisto, el pecado produce que dejemos de sentir la presencia de Dios. El salmista David lo reconoce en este mismo capítulo del Salmo 51, los versos 1 al 3 nos da esa referencia, cómo el salmista David reconoce su pecado, ¿verdad? Y a la vez, en los versos 10 y 11, le ruega a Dios que cree un corazón limpio en su vida, pero también, no solo que crea un corazón limpio, sino que no quite el Espíritu Santo de Dios sobre él. Voy a dar lectura al verso 1 al 3. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Noten esto, era lo que les mencionaba. El salmista David reconoce su pecado. Y el verso 10 y 11, miren cómo dice: amada iglesia, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El rey David ya no sentía la presencia de Dios igual que antes. Sentía que Dios lo estaba abandonando, muy probablemente, ¿verdad? Debido a su pecado, debido a su maldad. Insisto, el pecado en nuestra vida, hermanos, las transgresiones, la iniquidad en nosotros, ¿verdad? Las faltas que cometemos delante de Dios, muchas veces va a producir no solo que dejemos de sentir la presencia de Dios, sino que nos empecemos a alejar de la comunión con Dios y automáticamente dejamos de tener comunión con la iglesia de Cristo. ¿Por qué lo digo? En Mateo 18:20 la palabra de Dios dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando tú y yo estamos firmes y constantes buscando a Dios, no solamente de forma individual, sino con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, automáticamente la presencia de Dios nos guía, nos fortalece, nos santifica y nos ayuda a seguir adelante. El salmista en el Salmo capítulo 133, versículos 1 al 3, que es todo el capítulo, dice lo siguiente: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, porque desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando tú y yo, insisto, buscamos de Dios, no es decir, bueno, busco de Dios a mi manera, de forma individual, sino automáticamente podemos estar en comunión con el cuerpo de Cristo, y eso va a producir, ¿verdad? Como dice el verso 2, un óleo sobre nuestra vida, y el óleo representa la presencia del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y eso es bien interesante, amados hermanos, porque sin la presencia de Dios no podemos ser guiados, mucho menos consolados, fortalecidos, ni enseñados. Más adelante voy a dar citas, ¿verdad?, que nos habla acerca de lo que te estoy mencionando. En primera carta de Juan, amados hermanos, el capítulo 1, versículos 6 y 7, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Insisto, el pecado va a producir que dejemos de tener comunión con Dios y automáticamente dejar de tener comunión con la iglesia de Cristo Jesús. Amados hermanos,
Dios quiere que en verdad nunca nos alejemos de Él, y la prueba de que no nos alejamos de Él es cuando sentimos su presencia en todo momento de nuestra vida, en todo momento de nuestro corazón. El tener comunión, hermanos, como iglesia de Cristo Jesús, es una muestra de amor y de unidad con Dios, pero también con la iglesia de Cristo, insisto. De hecho, en Hechos 2, versículos 42, ¿verdad? El verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Noten esto: si uno dice como cristiano que estamos perseverando en el camino de Dios, tenemos que crecer, tenemos que perseverar en la comunión como iglesia de Cristo Jesús, porque de esa forma vamos a tener comunión con Dios y vamos a poder sentir su presencia todos los días de nuestra vida, amados hermanos. Y eso nos va a ayudar a ir venciendo el pecado, las tentaciones que el enemigo quiera poner para derribarnos y alejarnos del camino de Dios. En San Juan capítulo 17, versículo 23, dice de la siguiente manera: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dios quiere mostrar su amor, ¿verdad?, hacia cada uno de sus hijos que formamos parte del cuerpo de Cristo, si es que hemos aceptado y reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador personal. Y eso, amados hermanos, ¿verdad?, lo muestra a través de la unidad. Si tú y yo estamos en unidad con Dios, lo vamos a tener unidad como iglesia, amados hermanos, y automáticamente podemos sentir la presencia y el amor de Dios en nuestra vida. Hermanos amados, si recordamos la cita que leíamos anteriormente en primera carta de Juan, capítulo 1, verso 7, dice claramente, ¿verdad?, que si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y es que el pecado muchas veces puede estorbarnos para agradar y obedecer a Dios, ¿sí o no, amados hermanos? Muchas ocasiones el pecado nos estorba, ¿verdad? El pecado, la Biblia lo llama a través del profeta en el Antiguo Testamento como una enfermedad para el ser humano. Amados, lo interesante es que estos versículos, ¿verdad?, dice el verso 7, la sangre, le voy a volver a dar lectura, amada iglesia, y dice: porque si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y es bien hermoso porque sabemos, ¿verdad?, que tenemos la convicción de poder participar constantemente a través de la Santa Cena, amados hermanos. Y la Santa Cena, hermanos, cuando uno la toma y participa de ella dignamente, estando poniéndonos a cuentas, delante de Dios, uno empieza a recuperar más y más la presencia de Dios, si es que la hemos perdido. Pero no solamente, amados hermanos, uno empieza a recuperar la presencia de Dios, ¿verdad?, debido al pecado que hayamos cometido, sino que podemos ser guiados más y más a través de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces, no sé si estás con alguien, ¿verdad?, escuchando este mensaje en la palabra de Dios, pero cuántas veces, insisto, al pasar el trayecto, el caminar del cristiano, nos volvemos monótonos y no nos damos cuenta que esa monotonía produce que pequemos, ya sea consciente o inconscientemente, delante de Dios. Y por eso es que dejamos de sentir la presencia de Dios sobre nuestra vida. Y la unidad en la iglesia de Cristo es bien importante, no solamente al tomar la Santa Cena. En Efesios capítulo 4, amados hermanos, los versos 3 y después el 13, voy a dar lectura primero al verso 3 y dice: solícitos en guardar la unidad, nota esto, del Espíritu en el vínculo de la paz. Que cuando uno puede estar en unidad con la iglesia es porque estamos en unidad con Dios, ¿verdad? Y es porque el Espíritu Santo de Dios está obrando en nosotros.
Ahora, esa unidad, hermanos, que debemos de tener como iglesia de Cristo Jesús, no debe de ser momentáneo, sino debe de ser en todo momento. Y el verso 13 dice claramente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amada iglesia, esa unidad debe permanecer en nosotros, ¿verdad? Hasta que Cristo Jesús venga por su amada iglesia. Sabemos que Cristo Jesús viene pronto y debemos estar a cuentas con Él. Debemos estar a cuentas. Nos da la oportunidad, ¿verdad?, a través de la Santa Cena, de ponernos a cuentas con Él. Y el Espíritu Santo es quien nos convence de poder hablar con la verdad y reconocer delante de Dios si es que hemos fallado. No solamente en el tiempo de Santa Cena, sino también, ¿verdad?, en todo momento el Espíritu Santo es quien nos convence, hermanos. La unidad del cuerpo de Cristo Jesús como iglesia, hermanos, se va a manifestar con una misma fe. No fe diferente, sino una misma fe. Y esa misma fe nos va a llevar a ser maduros, hermanos, porque de lo contrario, cuando uno no está en la misma fe en el cuerpo de Cristo, cuando no estamos creciendo en madurez, amados hermanos, lamentablemente va a haber divisiones. Y si hay divisiones en nuestra vida con el cuerpo de Cristo, va a haber divisiones en la familia, va a haber divisiones en el matrimonio, etcétera, hermanos. Y muchas veces pensamos, insisto, como les decía al inicio, estar bien delante de Dios, pero la realidad es que no. La realidad es que nuestro corazón muchas veces ha pecado, ya sea con malos pensamientos, o hemos pecado en nuestro actuar, en nuestro obrar, ¿verdad?, delante de Dios. Y poco a poco, consciente o inconscientemente, no nos damos cuenta que nos estamos alejando de Dios por algún pecado en nuestra vida. Amados, el rey David, insisto, ¿verdad?, se empezó a alejar. Y por eso dice a Dios en el Salmo 51, verso 11: no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando tú y yo tomamos la Santa Cena, estando en unidad con la iglesia, no solamente somos dignos de participar de ella, ¿verdad? Cuando uno se pone a cuentas ante Dios por medio del Espíritu Santo, en la Santa Cena, hermanos, somos limpiados de todo pecado. Pero cuando no, cuando la tomamos con disensión en nuestro corazón, ¿verdad?, sigue habiendo pecado. Sigue habiendo pecado. De hecho, mira lo que dice la Biblia en primera carta a los Corintios, amada iglesia, el capítulo 11, versículo 17 al 20. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo. Perdón, estoy leyendo otra cita. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 17 al 20. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Y notemos lo que dice el verso 20: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Es decir, hermanos, que cuando hay divisiones y disensiones en nuestro corazón, con la iglesia, con la familia, con nuestro matrimonio, ¿verdad?, seremos, amados hermanos, enemigos, lamentablemente, de la unidad de la fe que Dios demanda. Enemigos de esa unidad que dice en el vínculo de la paz, como lo leíamos, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo. Y por eso nos cuesta muchas veces sentir la presencia de Dios, porque no estamos en unidad de fe. Hay divisiones por cualquier razón.
A veces, hermanos, nos enojamos entre hermanos en Cristo, nos enojamos por cualquier cosa dentro del matrimonio, en la familia, y eso va a causar división y automáticamente estamos contristando al Espíritu Santo, estamos contristando, ¿verdad?, al Espíritu de Dios, y se está apagando muy probablemente en nuestro corazón, en nuestra vida. En Lucas 11:17 dice la palabra de Dios: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Es decir, hermanos, ¿qué tiene que ver esto con el tema recuperando la presencia de Dios? Porque cuando tú y yo, insisto, participamos de la Santa Cena, ¿verdad?, estando en disensión, no vamos a ser dignos delante de Dios. Pero no solo eso, sino va a haber divisiones. Y si hay divisiones en mi familia, en la iglesia de Cristo Jesús, ¿verdad?, eso va a provocar que caigamos tarde o temprano. Tarde o temprano, hermanos, en alguna tentación. Y para eso debemos de tener, ¿verdad?, receptores de bendición, no de pecado en nuestra vida. Y es que, iglesia, mira, el problema de caer en divisiones, de caer en disensiones, es que, hermanos, va a haber serias consecuencias si estamos siendo personas que cometemos disensión en el cuerpo de Cristo, en nuestra familia. En Romanos 16:17 dice la palabra de Dios, ¿verdad? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Cuando uno se vuelve tan rebelde, no vamos a estar en la misma fe y vamos a tener diferentes opiniones en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio de Cristo es solo uno, amados hermanos. Ahora, no estoy hablando de ecumenismo, pero quiero que entendamos, hermanos, que muchas veces Dios nos enseña que cuando hay personas en nuestro entorno que son, ¿verdad?, que causan divisiones, tenemos que apartarnos de ellos porque son enemigos de la fe verdadera en Cristo. Ahora, en ese mismo libro de Romanos, capítulo 2, pero ahora los versos 5 al 8, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Amados hermanos, es decir, que no viene nada bueno para los contenciosos. No viene nada bueno. Y amados hermanos, necesitamos dejar, ¿verdad?, de aislarnos del cuerpo de Cristo debido a las divisiones, a las contenciones, sino que tenemos que caminar en unidad, en una misma fe, pero a la vez recuperar la presencia de Dios. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que cuando uno divide, a veces somos como Nabal. Las personas que causan divisiones es porque han dejado de sentir la presencia de Dios sobre su vida y lamentablemente caen en el error de Nabal. Uno de los errores de Nabal es que no escuchaba consejo de nadie. Acompáñame por favor en primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 17. ¿Verdad? Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 17. Le voy a dar lectura en la versión Torres Amat, que dice: por tanto, considera y reflexiona lo que debes hacer, porque está para caer sobre tu marido y sobre tu casa una gran desgracia. Ese amo nuestro es un hijo de Belial, tan violento que nadie se atreve a hablarle. Y es que, hermanos, Nabal no recibía consejo, porque él no podía sentir la presencia de Dios. Alguien que no siente la presencia de Dios no va a tener amor por el prójimo. ¿Por qué quise leer esta versión?
porque dice que era hijo de Belial, ¿verdad? Le consideraban hijo de Belial. Y Belial, amados hermanos, dentro de sus significados es indigno, ¿verdad? Inútil, malo, perverso. Y dábamos lectura, ¿verdad? En primera carta a los Corintios, el capítulo 11, que tenemos que ser dignos. De hecho, el versículo 27 al 29 lo pone más en claro. En primera carta a los Corintios 11, versos 27 al 29. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, ¿verdad?, será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para sí. Es decir, amados hermanos, que alguien que toma la Santa Cena en división o en disensión no es digno, y es muy probable porque no escucha consejo. Por eso le cuesta sentir la presencia de Dios. Nabal era una persona indigna porque no escuchaba consejo. ¿Cuántas veces nosotros nos enojamos cuando alguien nos habla a través de la palabra de Dios, verdad? Y nos enojamos, no recibimos el consejo, creemos que nadie sabe más que solo nosotros, más si somos seres o personas, ¿verdad?, con avanzada edad. A veces viene la soberbia y el orgullo y decimos, ¿qué me va a enseñar este niño? ¿Qué me puede decir si yo ya lo sé todo? Y tenemos que aprender, ¿verdad? El estar en unidad en el cuerpo de Cristo es donde quiera que estemos, en el discipulado, en los estudios bíblicos, en los cultos generales, etcétera. Siempre aprender a recibir el consejo de la palabra de Dios, porque Dios quiere hablarnos en todo tiempo, amada iglesia. Dios quiere hablarnos en todo tiempo. Cuando una persona empieza a apagar al Espíritu Santo de Dios en su vida, es porque muchas veces, ¿verdad?, somos mezquinos. Primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 22. Miren lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? El primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 22. Le voy a dar lectura en la versión Reina Valera 1865. Y todos los malos y los de Belial que había entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron: pues que estos no fueron con nosotros, no les daremos de la presa que hemos quitado, mas de a cada uno su mujer y sus hijos, los cuales tomen y se vayan. Es decir, nota que vuelve a decir, ¿verdad?, esta versión, y todos los malos y los de Belial. Y recuerden que les mencionaba que Belial, uno de sus significados es indigno. ¿Por qué eran indignos, amados hermanos, estos, verdad, hombres que habían acompañado a David para derrotar a los amalecitas? ¿Por qué eran indignos? Interesante, habían peleado, pero eran indignos, ¿verdad? La versión latinoamericana dice este mismo verso: entonces todos los hombres malvados e indignos de entre ellos, los que habían ido con David, respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos nada del botín que hemos recuperado, sino a cada hombre su mujer y sus hijos, para que se los lleven y se vayan. Ellos eran mezquinos. Si tú sigues leyendo versículos adelante, amada iglesia, en nuestra Biblia, de cada uno, nos podemos percatar que David no estuvo de acuerdo con ellos y dijo: no hagamos eso. Y muchas veces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta que como cuerpo de Cristo, ¿cómo podemos causar división cuando somos mezquinos? Cuando no queremos darle a Dios lo que Dios merece, ¿verdad?, lo que es de Dios. Cuando muchas veces no queremos participar, ¿verdad?, correctamente para bendecir a otros. Y de esa forma empezamos a apagar al Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida. Y es importante recuperar la presencia de Dios en nuestra vida constantemente, si es que la hemos perdido o se ha ido apagando sobre nuestra vida. Segundo libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 7, dice la palabra de Dios, en la versión Torres Amat: y que se
coligaron con él unos hombres vanísimos e hijos de Belial, y prevalecieron contra Roboam, hijo de Salomón, por cuanto era Roboam inexperto y de corazón medroso, y no pudo resistirle. Notemos, vuelve a repetir, hijos de Belial. Es decir, eran indignos. La versión Bat dice, unos hombres ociosos y malvados se unieron a Roboam, hijo de Salomón, cuando éste era joven y débil de carácter, y se le impusieron de modo que no pudo hacerles frente. La ociosidad, amados hermanos, va a provocar que nos dejemos engañar por cualquier persona que causa división. Estos eran, dice la Biblia, hombres ociosos que se juntaron con Jeroboam y empezaron a causar división. Cuando tú y yo no hacemos nada dentro del cuerpo de Cristo, amados hermanos, es probable que dejemos de sentir la presencia de Dios. Y tenemos que aprender a servir en las cosas de Dios. Tenemos que aprender a servir sin que se nos diga. Y aún, ¿verdad?, en todo momento estar dispuestos a servir a Dios. Dios quiere que sirvamos. De hecho, la Biblia, ¿verdad?, nos enseña en la parábola del buen sembrador, amados hermanos, cuando el amo llega y ve a sus siervos y a uno, ¿verdad?, el primero le dice, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero notemos que dice buen siervo. Tenemos que aprender a servir a Dios, no ser ociosos en nuestro caminar como iglesia de Cristo Jesús. Tenemos que aprender a servir con amor en las cosas de Dios, amados hermanos. Y es que, hermanos, cuando recuperamos el Espíritu Santo hay gozo hasta para predicar. Hay gozo, hermanos, inclusive para perdonar. Hay gozo para seguir amando a aquellos que nos han dañado. De hecho, si regresamos a la cita de inicio en el Salmo capítulo 51, los versos 11 al 14, notemos lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? No me eches de delante de ti y no quites de mí, vuelvo a repetirlo, ¿qué cosa? Tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando uno tiene la presencia de Dios, estamos gozosos porque sabemos que Dios nos ha salvado por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Cuando uno tiene la presencia de Dios en su vida, ¿verdad? Dice el versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando uno no siente la presencia de Dios en su vida, es difícil predicar en todo momento. No es solo predicar en un altar, sino es predicar cada vez que Dios nos dé la oportunidad, en el trabajo, en la calle, en todo momento, predicar a Cristo Jesús. El mundo, más en este tiempo, sabemos que Cristo viene pronto, pero necesita conocer a Dios, necesita conocer a un Cristo de poder. Pero no lo podemos hacer sin el Espíritu Santo de Dios. En Hechos 1:8 la palabra de Dios dice claramente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y me seréis testigos, dice la palabra de Dios. Es decir, que vamos a tener aflicciones, vamos a tener muchas veces tribulaciones, pero el Espíritu Santo de Dios nos va a dar poder para poder vencer. El Espíritu Santo de Dios nos va a dar poder para poder seguir adelante en el camino de Dios con gozo, con alegría y predicar su palabra. Estamos, ¿verdad?, en el Salmo 51, verso 14, y dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. David sabía lo que había hecho por no haber hecho caso a la voz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se había apagado debido a haber hecho a un lado la palabra de Dios en su vida. Y es que, hermanos, el Espíritu Santo de Dios va a producir un fruto en nosotros si en verdad lo tenemos.
Y ese fruto, mira, Gálatas 5, 22 y 23 dice claramente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo de Dios, si está en nuestra vida, tiene que producir un fruto, no solo dones. ¿De qué nos sirven los dones del Espíritu Santo sin su fruto? Necesitamos el fruto del Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida, amada iglesia. Lo necesitamos. Mira, quiero ir terminando, ¿verdad?, estos minutos con lo siguiente. En Lucas 11:13 dice la palabra de Dios: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Para recuperar la presencia de Dios sobre nosotros, amada iglesia, necesitamos, ¿verdad?, pedir al Padre Celestial que nos dé de su presencia. Si uno dice, ha llegado a pensar, tal vez no lo hemos dicho, pero hemos llegado a pensar: es que ya no siento la presencia de Dios igual que al inicio, ya no siento lo mismo, voy y predico, pero ya no siento lo mismo, voy y ministro la alabanza, pero ya no siento lo mismo, voy y solo me siento, pero ya no siento nada. Debemos de preocuparnos y rogar al Padre Celestial que nos dé de su presencia, nos dé de su Espíritu Santo. Por eso el salmista, insisto, el rey David decía en el verso 11 del Salmo 51: no quites de mí tu Santo Espíritu, no quites de mí tu Santo Espíritu. Tenemos que anhelar que el Espíritu Santo de Dios, amados hermanos, esté en nosotros. En San Juan capítulo 7, verso 37 al 39 dice la palabra de Dios: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Amada iglesia, tenemos que creer en Cristo Jesús para poder sentir la presencia de Dios en nuestra vida. No solo sentirla, sino que de nuestro interior corran ríos de agua de vida. Si uno no cree en Cristo Jesús, estamos perdidos. Si tú por primera vez estás escuchando el dulce nombre del Señor Jesucristo, hoy es la oportunidad perfecta para recibir a Cristo Jesús en tu vida. Pero tienes que creer en Él como el Hijo de Dios, como Señor y Salvador, como aquel que resucitó de los muertos. No podemos sentir la presencia de Dios en nuestra vida si no creemos en Cristo Jesús. Creer en Cristo Jesús no es solamente de nuestros dientes a nuestros labios, sino creer en Cristo Jesús implica el obedecer a su palabra, el recibir siempre el consejo de su palabra. Eso es creer en Cristo Jesús. San Juan capítulo 14, versículo 26, dice la palabra de Dios: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La presencia de Dios, hermanos, nos va a consolar. La presencia de Dios nos va a enseñar y también nos va a recordar la palabra de Dios con amor, en santidad, en integridad. La presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios es bien importante. No solamente consuela, enseña y nos recuerda la palabra de Dios. Hay muchas otras funciones que el Espíritu Santo de Dios tiene para nuestra vida como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios. Pero necesitamos no contristar al Espíritu Santo, anhelarlo, pedirlo en nuestra vida.
No conformarnos y debido a algún pecado, debido a alguna transgresión, alguna falta que hayamos tenido, no cometamos el error de empezarnos a aislar de Dios y automáticamente de la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia de Cristo Jesús siempre será de bendición para todo aquel que necesite conocer a Cristo. La verdadera iglesia, desde luego me estoy refiriendo. Y es que, hermanos, miren, en Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz con toda Judea, Galilea y Samaria. Por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo no solo nos va a fortalecer, hermanos, ¿verdad?, sino que va a traer ese fruto en nosotros. Pero para poder tener más del Espíritu Santo, insisto, sí, es creer en Cristo Jesús, pero ¿sabes? Se necesita tener temor por Dios. Si uno no tiene temor por Dios, es difícil que el Espíritu Santo pueda convencernos de todo pecado, de justicia y de juicio. Si uno no tiene el temor por Dios, difícilmente podremos recuperar la presencia de Dios en nuestra vida. Necesitamos tener temor por Dios, hermanos, y de esa forma, cuando tú y yo, amados hermanos, tenemos temor por Dios, no solo somos fortalecidos por el Espíritu Santo, sino que también podemos tener dentro del fruto del Espíritu Santo está la paz. Podemos tener paz y así irnos edificando unos a otros en el temor de Dios, para la gloria y honra de Dios, y donde Dios nos haya establecido para vivir, podamos reflejar que Cristo Jesús está en nuestro corazón, en nuestra vida. No seamos como los hermanos de Hechos 7:51, ¿verdad? En Hechos capítulo 7, versículo 51, la versión de las Américas dice: vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. El pecado, insisto, va a provocar, hermanos, que nuestro corazón se ensucie. Por eso el salmista decía: crea en mí, Señor, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero eso no se logra sin la presencia de Dios en nuestra vida. La necesitamos, amados hermanos. Qué hermoso, ¿verdad? Estamos en muchas congregaciones, cada inicio de mes participamos de la cena del Señor. Aprovechémoslo, pongámonos a cuentas con Dios, dejemos que el Espíritu Santo nos convenza y para poder ser dignos delante de Él, y entonces la presencia de Dios aumente en nuestra vida, amados hermanos. No seamos duros con el Espíritu Santo de corazón, sino al contrario, seamos sensibles, anhelemos la presencia de Dios día a día en nuestra vida, amados hermanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Con esta cita quiero terminar. Dice la palabra de Dios: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Si no tenemos comunión con el Espíritu Santo, hermanos, estaríamos contristando el sello de nuestra redención, que es la presencia de Dios. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Este es un tiempo de recuperación y yo lo creo fielmente, ¿verdad? Con todo mi corazón, como hemos sido edificados, no por un eslogan, no por querer, no es un eslogan. Creemos realmente que Dios nos ha puesto, ¿verdad?, en esta cobertura ministerial, ¿verdad?, de Ministerio Sebenecer, con un fin. Como cada casa espiritual tiene un fin, un propósito, el Señor nos ha puesto para poder, hermanos, proclamar que es un tiempo de recuperación como iglesia de Cristo Jesús. No solo en este tiempo 2021, ¿verdad?, sino el Señor quiere seguir obrando en nosotros constantemente. Pero no lo podemos hacer sin su presencia.
necesitamos la presencia de Dios sobre nuestra vida. Quisiera hacer una breve oración rogando a Papá Dios, ¿verdad?, que nos dé más de su presencia. Que si en algún momento hemos fallado, que si en algún momento hemos contristado a su Espíritu Santo y por eso nos cuesta sentirle, nos perdone. Podamos estar a cuentas con Él y poder recuperar día a día su presencia, y no solo recuperarla, sino sentirla. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que tenemos que ir como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. El Espíritu Santo nos va a ayudar a ser perfeccionados hasta poder alcanzar la estatura del varón perfecto. Padre, muchas gracias te doy por esta hermosa oportunidad, Dios mío, una vez más, de poder haber compartido el consejo de tu palabra. Anhelo ser de Dios mío una tierra fértil para la gloria de tu nombre, y que tu semilla pueda caer en tierra fértil, Señor, para la gloria tuya, y pueda haber, Dios mío, un crecimiento, pueda, Dios mío, tu semilla echar raíces y poder crecer y dar mucho fruto para la gloria tuya. Tú conoces, Dios mío, la situación de tu iglesia. Muchas veces, Señor, el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, y a veces, Señor, produce que empecemos a aislarnos de ti, que dejemos de tener comunión contigo y automáticamente nos aislamos de tu iglesia, Señor. Pero no lo permitas. Ayúdanos a recuperar tu presencia en nuestra vida día a día y poder ir, Dios mío, de aumento en aumento para la gloria de tu nombre. Por favor, Padre Celestial, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, nos pueda no solo consolar, sino enseñar y recordar en todo momento tu palabra de verdad, tu palabra de justicia para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Padre bendito, por tu amor, por tu fidelidad, y en el nombre de Jesús, que sea tu palabra un rema para nuestra vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, por tanta misericordia que has tenido para con nosotros, y sabemos que lo seguirás teniendo hasta que vengas por tu amada iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Ha sido un gusto poder no solo saludarles, sino estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Que Dios sea con cada uno de nosotros. Ministerios Ebenecer y Rema TV presentó una transmisión del retiro virtual desde los estudios de Rema TV en la ciudad de Guatemala.